Qué emoción nos da viajar hoy a este lugar lleno de historia, con calles empinadas, murales de azulejos, gente por todos lados y un atardecer que parece pintado. Pero este viaje también nos regaló momentos inesperados, como encontrar empanadas argentinas en pleno centro hasta descubrir paisajes que no vamos a olvidar más. Bienvenidos a Porto. Salimos desde Sesimbra, cruzando el icónico puente 25 de abril hacia Lisboa. Y después de unas horas de viaje por autopista, llegamos a Porto. El recorrido nos llevó alrededor de 3 horas y en peajes gastamos unos 26 euros desde Lisboa. Este es el departamento que alquilamos en Porto. Es muy lindo, amplio y tenía todo lo que necesitábamos: comodidad y buena ubicación. ¿A quién estás esperando? ¿A papá? Ya viene. Cuando viajamos, siempre buscamos alojarnos en lugares que nos permitan movernos a pie sin perder tiempo. El año pasado habíamos venido por 2 noches, pero lo que nos ahorramos en un departamento más barato y lejos del centro, lo gastamos en transporte público o autos de aplicación. Entonces, ese es nuestro primer consejo para recorrer Porto. Buena ubicación es sinónimo de ahorro de tiempo y de dinero. Frente al departamento había un pequeño parquecito para pasear con Cooper y teníamos una vista impresionante del río Duero, el mismo que vamos a recorrer al final de este video. Quédate que te van a encantar las postales que vamos a ver. Porto es una ciudad para caminar, aunque caminar acá significa subir y bajar escaleras y rampas casi todo el tiempo. Nuestras primeras impresiones son que las veredas son amplias, los edificios están decorados con mucho azulejo que van desde el piso hasta el techo y que hay muchos árboles, lo que hace más agradable pasear durante el verano. Esto de las subidas y bajadas hace que en cada esquina tengas una vista distinta. A veces panorámicas del río Duero desde arriba y a veces la inmensidad de los puentes o monumentos históricos cuando estás abajo. Y créenos que es imposible no sacar la cámara cada 2 pasos. Nuestro primer punto de itinerario es la iglesia de Nosso Senhor do Bonfim. Aunque su fachada es sencilla, tiene un estilo neoclásico y 2 torres de 42 metros de altura que llaman la atención desde lejos. Vamos a conocerla. Un dato curioso es que en 1745 un capitán portugués llevó la imagen del Señor do Bonfim a Brasil para cumplir una promesa tras sobrevivir a una fuerte tormenta en el mar. Desde entonces, la devoción por este santo se volvió muy importante, mostrando cómo la fe y la historia conectan a Portugal y Brasil hasta hoy. Justo al lado está el cementerio, pero no es un cementerio cualquiera. Sus panteones familiares parecen pequeñas casitas en miniatura, con esculturas y detalles que cuentan historias de generaciones. En Portugal, estos espacios no se viven como lugares oscuros, sino como parte de la vida cotidiana, llenos de calma y de memoria. Salimos corriendo porque las puertas se cierran automáticamente a las 5 de la tarde. Unos minutitos antes suena una alarma para que salgas, porque de verdad si te quedas adentro terminás pasando la noche ahí.
Esto sí que no estaba en el itinerario. Nos encontramos con un local llamado Malbón de empanadas argentinas. No lo dudamos ni un segundo, entramos, nos pedimos algunas con cervecita Quilmes. Y sí, por un momento sentimos que estábamos en Argentina. Ahí pueden chusmear los precios. Después de la pausa llegamos a la Capilla de las Almas, uno de los lugares que te hacen levantar la mirada. Su fachada está completamente cubierta por más de 15.000 azulejos azules y blancos, que cuentan escenas de la vida de San Francisco de Asís y Santa Catalina. Este lugar se convirtió en uno de los lugares más fotografiados de Porto. Siguiendo unas cuadras, llegamos al Mercado do Bolhão, uno de los lugares más tradicionales de Porto. Inaugurado en 1839, este mercado vio pasar generaciones de comerciantes y todavía conserva su encanto. Pasillos estrechos, puestos llenos de colores y aromas que se mezclan entre frutas frescas, pescados y flores. Acá se encuentra de todo, desde productos locales como quesos, embutidos, frutas y pescado fresco, hasta souvenir y artesanías. También hacen comida fresca y con productos orgánicos. En estos tubitos apretás un botón y podés sentir el aroma del café según la región. Y miren esto, hasta yerba mate encontramos. El mercado abre de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, pero los sábados están solo hasta las 6 de la tarde. Nuestro consejo es que vengas a visitarlo por la mañana, porque así vas a encontrar productos frescos como frutas y pescado. Caminar por esta zona es hermoso. Hay locales de todo tipo y gente por todos lados, siempre con movimiento y mucha vida. Otro consejo es que si no te gustan las multitudes, es mejor evitar el verano. Porto recibe millones de turistas durante todo el año, pero en verano es cuando la ciudad se llena de verdad. Este es el Shopping Via Catarina, un centro comercial moderno en medio del bullicio del centro de Porto. Acá se mezcla lo nuevo con lo tradicional. Mientras algunas tiendas son de grandes marcas internacionales, otras conservan ese encanto local y esperen a ver el último piso. La zona de comida está decorada con fachadas que imitan las típicas casitas de la Ribeira, llenas de azulejos y detalles que te transportan a otra época. Es un lugar ideal para hacer una pausa, disfrutar de platos tradicionales portugueses o de cocina internacional y relajarte mientras observas el bullicio de la ciudad desde una perspectiva diferente. Otro lugar que no se pueden perder es al menos pasar por afuera del Café Majestic. Este café es famoso por su arquitectura. Fue inaugurado en 1921 y se convirtió en el punto de encuentro de la alta sociedad cultural de la época, donde escritores, artistas y pensadores se reunían a charlar cada día. Hoy en día sigue siendo un lugar emblemático que conserva su encanto original, aunque suele estar lleno de turistas. Vale la pena acercarse para admirar su fachada y si te animas disfrutar de un café en su interior, prepárate porque los precios son bastante altos. Antes de irnos a descansar, hicimos una caminatita nocturna. Estas son las Galerías de París, una calle peatonal que se llena de vida de noche, con bares, boliches y restaurantes con música muy variada.
tal les parecieron estas primeras horas en Porto? Vamos, que todavía falta lo mejor. Miren esta postal de la Ribeira de noche. Arrancamos el día con todo. El clima estaba perfecto con una máxima de 26 grados, así que vamos que tenemos mucho por recorrer hoy. Las calles ya están llenas de turistas, los bares a full y el tránsito intenso. Primer consejo del día, no intenten recorrer esta zona en auto, se van a perder de disfrutar gran parte del encanto caminando. Estamos yendo hacia la estación de São Bento. Dicen que es muy bonita. De afuera vemos que está en remodelación, pero se puede entrar igual por el costadito. Ahora entiendo por qué tanto hablan de este lugar. Miren esto, el techo, los azulejos, los detalles. Lo curioso es que fue construida sobre un antiguo monasterio, así que mientras caminas por su salón principal, estás recorriendo un lugar que mezcla siglos de historia religiosa con la vida moderna de la ciudad. Pero lo que realmente llama la atención son sus azulejos. Más de 20.000 azulejos que narran escenas de la historia de Portugal, desde batallas hasta la vida cotidiana, convirtiendo cada paso en un pequeño viaje al pasado. Y no solo es hermosa, desde acá salen trenes hacia distintos rincones de Portugal, como Braga, Guimarães, Aveiro o Lisboa, así que es un punto clave si querés combinar tu visita a Porto con otros destinos del país. Después de recorrer la estación, seguimos hacia el Time Out Market, un lugar que combina gastronomía, cultura y vida urbana en pleno centro de Porto. Acá podés probar desde platos tradicionales portugueses como la francesinha o el bacalao, hasta opciones internacionales y creativas de chefs locales. Este mercado gastronómico es un lugar que no podés dejar pasar porque cada puesto fue elegido por la calidad de lo que ofrece. Así que cada opción que encuentres acá va a tener algo especial. El ambiente está bueno, hay gente de todo el mundo compartiendo mesas, charlas, así que está buenísimo para hacer un parate después de tanta caminata. Este lugar está bien pegadito a la estación de São Bento y tenés espacios en el interior como en el exterior para disfrutar de una rica comida. Nosotros comimos unas pizzas rapidito para poder continuar con el paseo. Desde el Time Out Market seguimos caminando hasta la librería Lello o Lelo, no sé cómo se pronuncia bien. Es uno de estos lugares que todo el mundo quiere ver en Porto. ¿Qué es lo interesante? Es que fue inaugurada en 1906 y es famosa por su impresionante escalera central y su arquitectura neogótica, que inspiró a muchos, incluso se dice que influyó en algunos detalles de los libros de Harry Potter. La fila era gigante, así que solo la pudimos admirar desde afuera, pero eso no le quita su magia.
Después pasamos por la Universidad de Porto, donde nos encontramos con esto colgado del techo: el planeta Tierra, la Luna y el primer exoplaneta descubierto fuera de nuestro sistema solar. Esta obra forma parte de una tríade que simboliza el conocimiento como un viaje que va de lo conocido hacia lo desconocido usando la ciencia como vehículo. Después pasamos por la Igreja do Carmo, pero bueno, hay tantas iglesias en Porto que sería imposible entrar a todas. Igual, solo con ver su fachada ya se siente la historia y el encanto que tiene su arquitectura. Más adelante pasamos por el Centro Hospitalar Universitario de Porto, una de las instituciones de salud más importantes de Portugal. Este hospital tiene más de 250 años de historia y es conocido por su excelencia en atención médica, investigación y formación de profesionales de la salud. Además, tiene un museo donde se pueden ver instrumentos médicos antiguos que muestran la evolución de la medicina en la ciudad. Y así llegamos a la Ribeira do Porto, el corazón histórico de la ciudad con sus calles estrechas, casas de colores y el constante movimiento del río Duero. Este barrio es ideal para pasearlo sin apuro, disfrutar de los bares y restaurantes que dan al río y dejarse llevar por la vida local. Si querés ver Porto desde todos los ángulos, tenés varias opciones. Por el río podés hacer un paseo en barco con precios que arrancan desde los 15 euros por persona para una travesía de 1 hora. Algunas compañías ofrecen tours más largos de hasta 12 horas que más o menos cuestan unos 40 o 45 euros por persona. Pero hay otras experiencias privadas y de lujo como el Douro Charter, que ofrece navegación en yates con almuerzo incluido. Y si querés un poco más y preferís ver las ciudades del aire, podés optar por un tour en helicóptero. Por ejemplo, el Porto Atlântico Helicopter Tour cuesta 96 euros por persona y sobrevuela el centro histórico y el río Duero. Eso que vemos ahí es el puente Don Luis I, uno de los grandes íconos de Porto. Este puente de hierro une la ciudad con Vila Nova de Gaia y fue diseñado por un discípulo de Gustave Eiffel, por eso dice que se parece mucho a la estructura de la Torre Eiffel. Se puede cruzar caminando o en auto y desde arriba las vistas del río Duero son increíbles. En la parte 2 de este blogcito de Porto lo vamos a cruzar y te vamos a mostrar todo lo que se vive desde allá arriba. Lo que vemos al frente es Vila Nova de Gaia, la ciudad hermana de Porto. Es famosa por las vistas panorámicas del centro histórico y el atardecer es realmente un espectáculo. Muchos locales y turistas suben al Jardín del Morro, que es un parque que está en la colina de Gaia, para ver cómo el sol se esconde detrás de la ciudad. Sin dudas, un momento mágico que no se pueden perder si visitan la zona. Y no se pierdan nuestro próximo video donde disfrutamos de ese atardecer al máximo y les mostramos todos los rincones desde ese mirador. La Ribera de Porto siempre está llena de vida. Van a ver mucha gente paseando, disfrutando de la vista al río, tomando algo en las terrazas o escuchando músicos callejeros. Es un lugar donde se siente la energía de la ciudad, con miles de turistas, especialmente cuando empieza a caer la tarde. Y justo al lado del puente está el funicular dos Guindais.
que conecta la ribera con la parte alta de la ciudad. Es una opción muy buena para evitar la subida a pie y de paso disfrutar de una vista distinta del río y del puente. El ticket te sale 4 euros el trayecto, pero si querés hacer ida y vuelta te sale 6. Vamos a ver qué tal la vista desde arriba. No se pierdan el próximo video de la segunda parte de este viaje por Porto. Vamos a la playa, al parque urbano más grande de Portugal, a un barrio moderno, subimos a la torre más alta para ver las ciudades de arriba y vemos un atardecer increíble desde Vila Nova de Gaia. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido tanto como lo hicimos nosotros. Contanos en los comentarios y danos un like, así nos da ánimos para seguir mostrándoles estos lugares preciosos. Nos vemos en el próximo.